Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el año 1982, entrevistaba yo al que todavía era candidato a la presidencia, Eberto Castillo. Él era candidato por el Partido Socialista Unificado de México a la presidencia, después declinó su candidatura a favor de Lázaro Cárdenas, pero lo entrevisté. Y yo le dije, oiga, ingeniero, la verdad es que los políticos manipulan mucho los datos. Y él me dijo, joven, en la vida todos manipulamos. Yo manipulo, tú manipulas, todos manipulan. Bueno, dije, bueno, buena enseñanza del ingeniero Castillo, porque es así como el tótem sagrado de la izquierda mexicana, que uno diría, no, son incapaces. Bueno, y todo esto viene al caso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia de prensa, pues de nuevo se fue contra el periódico Reforma. Esta vez porque en la primera plana de este diario, hoy, apareció un recuadrito que dice, en la lista, solo 6 países han reportado más de 1,000 muertes en un día por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Dentro del cuadrito aparecen las banderitas de unos países con los números de muertos y obviamente dice México 1092, que es la cantidad de los que murieron ayer. En Palenque, donde estaba esta mañana, el presidente acusó a Reforma de manipular la información porque las cifras de defunciones que se presentan diariamente se actualizan según se va dictaminando si fueron o no causadas por el coronavirus. ¿Y qué dijo el presidente? Pero no significa que hayan fallecido en un día 1,000 personas. Eso lo quiero dejar muy claro. Enseguida le dedicó 15 minutos de la conferencia para demostrar lo que para él ha sido un exitoso manejo de la pandemia por parte de su gobierno. Y proyectó una tabla, ya saben que el presidente se apoya mucho en tablas, en gráficos. Proyectó una tabla en donde mostraba que de 30 países en esa tabla, en donde se registran más muertos por COVID-19, México se ubica en el lugar 18. La verdad, lo cual no es cierto, porque hasta ayer nuestro país, con 11,729 defunciones, está en 7º lugar, después de Estados Unidos con casi 110,000, Reino Unido con casi 40,000, Italia con casi 34,000, Brasil con casi 33,000, Francia con 29,000 y España con 27,000. De acuerdo con sus datos, en Bélgica han muerto 9 veces más personas que en México. En Reino Unido, España e Italia 6 veces más. En Suecia y Francia 5 veces más. Y así hasta Suiza, Canadá, Ecuador, Brasil, Perú y Portugal, en donde la tabla mostraba que han fallecido 2 veces más personas que en nuestro país. De acuerdo a esto, uno diría que en Bélgica se han muerto pues casi más que en Estados Unidos, porque 9 veces 11,729 defunciones de México. Pues casi igual que en Estados Unidos. ¿Nos mintió el presidente? No mintió, porque él no se refería al total de muertos, sino al número de defunciones por cada millón de habitantes de cada país. Visto así, la tabla muestra a México en el lugar número 18, porque no incluye a varios microestados o micropaíses como San Marino, Andorra, Luxemburgo, que registran mayores tasas, pero que realmente pues no se cuentan. Pero ¿qué pasa? Que también se le olvidó a quien hizo la gráfica incluir a Dinamarca, que no es un micropaís. Si se incluye a Dinamarca, es más, México no está en el lugar 18, está en el 19. Y si se incluyen los micropaíses, México está en el lugar 29. No está mal. En su análisis para mostrar que nuestro país registra menos muertes por millón de habitantes, AMLO optó también por ignorar un dato que aparece en la tabla que presentó: los días transcurridos desde que en cada país se registró el primer caso de COVID-19. Y este dato es muy importante, porque dada la velocidad con que se esparce el nuevo coronavirus, pues no es válido comparar la tasa de fallecimientos en un país en donde el primer caso ocurrió a fines de diciembre y principios de enero, con otro, como es México, donde el gobierno confirmó los 3 primeros casos hasta el 28 de febrero. Moraleja: lo ocurrido en la mañanera de hoy deja en claro que no solo Reforma maneja los números según le convenga. Como decía Eberto Castillo, todos manipulamos. Ayer Andrés Manuel le dio la razón a Castillo. Hay muchos datos que muestran que en México se ha manejado muy mal la pandemia. El lunes o mañana, si me da tiempo, voy a tratar de dar muchos. Por ejemplo, aquí tengo el índice de casos reportados, cómo va aumentando
los casos día a día de esta pandemia y caray, los casos reportados en México van aumentando de una manera, pues vamos a decir, preocupante, pero eso lo voy a dejar para otro día porque los números se pueden manipular, pero yo sí les digo que mañana o el lunes voy a presentar números fríos, sin maquillaje, sin manipulación, para que el público que nos ve y nos escucha, al verlos, decida si sí o si no, México y su gobierno de la 4T ha enfrentado exitosamente o no la pandemia de COVID-19. Así están las cosas. Pero, Eduardo, ¿y todas las muertes de neumonía típica y todas las muertes que se dan en las casas que no se registran como tal de coronavirus? Ok, en la tabla del presidente, Bélgica aparece en primer lugar. Uh-huh. Nada más que Bélgica, a diferencia de México, Bélgica registra cada muerto no solamente en hospitales, sino en domicilios particulares. Uh-huh. Hay otra cosa, Bélgica da como muertos de COVID-19 aquellas personas que hayan muerto de síntomas similares, aunque no se les haya hecho la autopsia o un examen post-mortem. Por eso Bélgica, que está arriba, es de los pocos países que se atreve a hacerlo, porque la mayoría, como México, no nos dicen lo que está pasando. Voy a tu pregunta, Lila. Oye, sí, Juan. Clasificando, digamos, la neumonía típica como un COVID, ¿no? O sea, no se reportan. Nada más lo marcan como un COVID. En México no lo marcan. No, está hablando de Bélgica. En Bélgica sí, en México no. En México, para empezar, no hacen las pruebas necesarias ni entre vivos ni entre muertos. Joaquín. Eduardo, mira, yo creo que lo importante de conocer los números y analizarlos es para qué sirven. Y estos números sirven para... No, también es importante saber manipularlos, porque claro, Reforma se pinta solita, y hoy vimos que no está sola Reforma. Porque estos números generan políticas públicas, generan acciones, generan lineamientos y generan regresos a la normalidad o invenciones de realidad. Entonces estamos ante un escenario en donde el uso responsable de los números puede traducirse en nuevas muertes. No nada más es el elemento propagandístico, gráficas y pegarle a la curva. Es decir, hay un tema muy importante atrás del manejo eficiente y útil de los números en una pandemia y en una crisis. La información... Perdóname, manejar los números en cualquier situación de tu vida es importante. Claro, por favor. no Solamente aquí una pandemia. En México nos han mentido. Vamos a ser buena onda. Nos han manipulado los datos desde tiempo inmemorial. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que el público, la mayor parte del público, aunque tengan un doctorado, no se sientan a analizar profundamente los números. Los números no a todo el mundo les gusta, a mí me fascinan, me encanta verlos, porque para manipular los números, alguien que le hizo esa tabla, Andrés Manuel, pues manipuló los números, nada más que no se le olvide incluir a Dinamarca. ¿Qué pasó, caray? Una a ver, va Guillermo Hernández, va Guillermo. Porque oye, lo interesante es que en esta manipulación de los números hay... Perdón, se llama análisis. Bueno, en este análisis peculiar de los números, a mí me gustaría que siempre tuviéramos bien clara la referencia y en este espacio, en este hueco que queda de un lado y del otro, se puedan entender los riesgos y las acciones que eventualmente hay que tener. Porque dentro de este análisis que ha habido por parte de la presidencia, recuerdo que hubo una declaración que decía, ya domamos, y no es cierto. No, y todavía insistió en que ya la domamos. Estos números se los pasa López-Gatell, que López-Gatell es el manipulador que le pasa esta información. Exactamente, es el mayor manipulador. Dice, a ver cómo vamos a mandarle esto, y lo manda. Vamos hasta decir que el presidente confía en que no debe confiar. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.